En los últimos años, algunos investigadores del fenómeno ovni como Jacques Ball y John Keel han trazado paralelos entre la naturaleza de los ángeles, los demonios y los supuestos ocupantes de esas naves, para poder determinar si estos eventuales seres extraterrestres hacen parte de la dimensión angelical o demoníaca. Es necesario examinar primero algunos de los atributos de los ángeles y los demonios. Erróneamente se han considerado que los ángeles caídos y los demonios son una misma cosa, pero se trata de dos entidades espirituales completamente diferentes. Clasificación de estas entidades espirituales. Los ángeles de Dios. La palabra ángel significa mensajero, del hebreo malak, grangelus, aunque también son ejecutores de las órdenes y las sentencias divinas. Por ejemplo, un solo ángel fue el responsable de la matanza de los primogénitos de Egipto, Éxodo 12:29, y un solo ángel mató a 185,000 asirios, Segunda de Reyes 19:35. Los ángeles fueron creados por Dios antes de crear al ser humano, Colosenses 1:15, con la capacidad de manifestarse en cuerpos físicos semejantes a los del resto de la humanidad, pudiendo ser confundidos con ellos sin ser reconocidos o distinguidos. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Génesis 19:1. Aquellos sodomitas no se hubieran interesado en estos seres si no hubieran tenido cuerpos humanos. De igual manera, cuando el ángel Gabriel se apareció a María para anunciarle el nacimiento de Jesús, María no se asustó al verlo. Lucas 1:26, pues claramente lo vio con apariencia humana. En el Nuevo Testamento, dos ángeles fueron confundidos con humanos en la tumba de Jesús después de su resurrección, Lucas 24:4, y esto mismo sucedió en su ascensión, Hechos 1:10. El autor de la carta a los Hebreos afirma esta capacidad de los ángeles al exhortar al pueblo cristiano a practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, Hebreos 13:2. Los ángeles caídos. En su rebelión, Lucifer arrastró a la tercera parte de los ángeles con él para convertir a este mundo en un lugar desolado y caótico, Génesis 1:2. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12:3. Las estrellas a las que se refiere la Escritura son los ángeles caídos que acompañaron a Satanás en su rebelión, y se convirtieron en los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que dominaron al mundo desde entonces. Efesios 6:12. Estos ángeles caídos son descritos en la Biblia con características diferentes a los demonios, pues al igual que los ángeles de Dios, también pueden materializarse, pero con propósitos malignos bajo las órdenes de Satanás. En Génesis 6:1 y en otros pasajes del Antiguo Testamento, a estos seres se les llama hijos de Dios, en hebreo Ben Elohim. Estos ángeles caídos mantienen sus cuerpos y no lo pierden, como sucedió con los demonios en varios episodios narrados en la Biblia, Lucas 11:24. En ella nunca se menciona que un ángel caído haya entrado o poseído a algún ser humano o que haya perdido su cuerpo. Ellos se materializan. Los demonios. Satanás tiene otro grupo de entidades espirituales bajo su mando, los espíritus malignos o demonios. Esta palabra proviene del griego daimon, que quiere decir ser inteligente. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Lucas 11:24. En la Biblia se les menciona claramente como espíritus malignos, opuestos al bien, inmundos, de enfermedad, de temor. Tienen nombres y sobre ellos hay autoridades a las que se someten y obedecen. Primera de Samuel 16:14. Su naturaleza es diferente a la de los ángeles, pues son espíritus que quedaron sin cuerpo después de ser juzgados por Dios
y andan errantes en busca de sus cuerpos humanos o de animales para poseerlos y descansar. Por el contrario, los ángeles aún mantienen sus cuerpos etéreos. Cuando Jesús comenzó a expulsar demonios, estos le pedían que no los arrojara al abismo, es decir, a una prisión que ya existía desde la antigüedad. Lucas 8:31. La palabra hebrea como abismo es tom, Génesis 1:2, y es la misma usada en griego abis. Al haber habitado estos demonios el mundo preadámico antiguo, fueron juzgados y condenados por Dios a la destrucción debido a sus pecados, tras de lo cual el mundo quedó en completa desolación. Pero entonces, ¿de dónde provienen los demonios? El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Apocalipsis 20:13. La tierra fue sumergida en el agua antes de su restauración, así que estos espíritus debieron ser encerrados en las profundidades del mar, cuando a través de la Biblia Dios afirma que algún día el mar entregará sus muertos. Apocalipsis 20:13, da a entender que tanto el Hades como el mar contienen espíritus. La interpretación natural es que el mar entregará los cuerpos de los que hayan muerto a sus aguas, pero si ese fuera el caso, la tierra también debería entregar los muertos enterrados en ella. Sin embargo, la Biblia no menciona que la tierra entregará a sus muertos. En consecuencia, lo que el mar entregará no pueden ser los cuerpos de los muertos, sino los espíritus que fueron encerrados allí. Es sabido que los espíritus de los muertos, sin ser salvos, se encuentran en el Hades, pero la Biblia nunca sugiere que las almas humanas sean guardadas en el mar. Entonces, ¿quiénes serán los muertos que el mar entregue? Aquellos que pertenecieron al mundo antiguo. El orden que da el pasaje de Apocalipsis 20:13 es muy revelador. Primero, los muertos del mar, después los del Hades. Así que los habitantes del mundo antiguo que murieron primero serán los primeros en ser juzgados, pues el juicio seguirá el orden de Dios. Es posible que los orígenes de los demonios sean los espíritus de los habitantes de ese mundo antiguo que serán conocidos como los Nefilim, pues cuando los gigantes murieron, sus espíritus quedaron sin cuerpo, vagando por el mundo buscando nuevos cuerpos en los cuales habitar y descansar, o tal vez ayudaron a Lucifer en su rebelión o se le unieron después, por lo que fueron maldecidos por Dios y quedaron vagando sin cuerpo por el universo. Lucifer y sus ángeles caídos. La Biblia revela que existen diferentes entidades espirituales que habitan en otra dimensión diferente a la nuestra, como arcángeles, querubines, serafines y vigilantes. Antes de caer en pecado, Lucifer era un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta, al ser espiritual más excelente y perfecto jamás creado por Dios. Aparentemente, esta revelación comienza dirigida al rey de Tiro, indicando que estas entidades se encuentran muchas veces escondidas detrás de muchos principados y gobiernos terrenales. Lucifer fue un querubín con un inmenso poder y gran sabiduría, pero quiso rebelarse y elevarse más alto que Dios y usurpar su trono. Satanás significa adversario, en tanto que diablo significa acusador, calumniador. Sus ángeles caídos tienen la capacidad de manifestarse físicamente en diferentes formas dentro de las 4 dimensiones de espacio-tiempo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Segunda de Corintios 11:14. La palabra griega usada para disfraz es metaschetamizo, que significa cambio de forma o apariencia. Esto quiere decir que los ángeles caídos pueden cambiar su apariencia externa, pero mantienen su esencia original. De esta manera ellos pueden manifestarse físicamente a través de diferentes cuerpos y formas: incubi, sucubi, seres mitad humano y mitad animal, zombis, fantasmas, espíritus de muertos, vírgenes y santos, extraterrestres. La influencia demoníaca en los seres humanos. La posesión demoníaca es algo absolutamente real, pues el mismo Señor Jesucristo inició su ministerio enfrentando directamente a estas entidades espirituales. La posesión demoníaca de seres humanos puede comenzar en la infancia y causar daños mentales y físicos como sordera, ceguera, epilepsia y otras enfermedades y dolencias. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos
cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Lucas 9:39. Es sorprendente ver que la manera más común de actuar de estos espíritus malignos sea a través de las religiones. Esto es así porque es el medio más sutil de engañar a la gente, haciéndoles creer que la religión es el camino para encontrar a Dios o tener una relación con Él. El principal aliado del anticristo será un gran líder espiritual, Apocalipsis 13:11, que unirá su sistema religioso al poder político para engañar al mundo, Apocalipsis 17:1. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. La Biblia también anuncia que, antes de la venida de Jesucristo, los demonios controlarán a los gobernantes del mundo para dirigirlos a su propia destrucción, Apocalipsis 16:12, pues los demás pueden influenciar las mentes humanas, comunicándoles mensajes engañosos. Ángeles caídos o extraterrestres. Si los supuestos tripulantes de ovnis son realmente seres extraterrestres provenientes de otros planetas más evolucionados que el nuestro y preocupados por el bienestar de la humanidad, ¿por qué no han proporcionado soluciones a los problemas de este tiempo? ¿Por qué no comparten los conocimientos que permitan acabar con el hambre, la pobreza, las guerras y las enfermedades? En lugar de eso, se introducen en los cuerpos y las mentes de los seres humanos para llenar sus cabezas con mensajes antibíblicos. Sin embargo, si estos supuestos extraterrestres son realmente ángeles caídos y mensajeros demoníacos, este es precisamente el tipo de mensajes que se pueden esperar de ellos. El apóstol Pablo advierte acerca de uno de los mayores peligros que enfrenta la humanidad en los últimos tiempos. El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Primero de Timoteo 4:1. La palabra griega que traduce escuchando es prosejo, que significa traer cerca o dar atención. En otras palabras, en los últimos días los seres humanos harán contacto o se conectarán con espíritus demoníacos encarnados. No es difícil ver que las apariciones de ovnis están ocurriendo dentro del contexto de una crisis global de mayores proporciones. Parece que su objetivo principal es hacerle creer al mundo que vienen de otro planeta para mejorar la especie humana, produciendo un mejor tipo híbrido. Paralelos entre extraterrestres y ángeles. Al comparar estos atributos y habilidades de los ángeles con los de estos supuestos extraterrestres, se encuentran muchos paralelos asombrosos. Ambos tienen la capacidad de manifestarse físicamente en nuestro espacio, asumiendo en la mayoría de los casos formas humanas o humanoides, es decir, de materializarse y desmaterializarse según su voluntad. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Juan 20:11. Ángeles y extraterrestres son capaces de cambiar su apariencia física o externa. Lucas 2:9, manteniendo su verdadera esencia inmodificable. Satanás también puede adoptar una apariencia muy atractiva al ojo humano, pero interiormente sigue siendo diablo. Según la Biblia, los ángeles pueden realizar señales y maravillas sobrenaturales que superan las leyes naturales. Esta capacidad parece ser similar a la de algunos extraterrestres. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Apocalipsis 13:13. Tanto los ángeles como los extraterrestres son capaces de manipular la materia y controlar la energía. Los ángeles caídos y los demonios pueden hacer, mover, aparecer y desaparecer objetos. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Éxodo 7:11. Los ángeles y los extraterrestres pueden controlar eventos y acciones humanas. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo.
1 de Crónicas 21:1. Pueden manipular y controlar las mentes humanas. En los eventos de secuestros humanos por extraterrestres, las supuestas víctimas han expresado que les mostraron imágenes falsas y proyecciones que describieron como pantallas o imágenes holográficas. Esta capacidad fue exhibida por Satanás cuando tentó a Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, pues porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Mateo 4:8. Los ángeles y los extraterrestres tienen el poder de desafiar las leyes físicas, lo cual es obvio por la naturaleza de sus vuelos y vertiginosos desplazamientos, su capacidad de atravesar paredes. Tienen el poder de sanar a los enfermos, pues esta habilidad no está limitada a entidades sobrenaturales buenas. Grandes diferencias entre extraterrestres y ángeles. Es importante recordar que los ángeles de Dios son mensajeros portadores de buenas noticias, advertencias y profecías. Otros sirven como guardianes de los herederos de la salvación. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Hebreos 1:14. Por el contrario, los ángeles caídos intentan engañar y perturbar mentalmente a los seres humanos, valiéndose de mensajes falsos, voces, señales y maravillas engañosas, y de supuestas canalizaciones. 1 de Timoteo 4:1. Los más expertos engañadores se valen de falsas apariencias de bondad y afecto. La mayoría de quienes han dicho haber tenido encuentros cercanos con extraterrestres han terminado desarrollando serios problemas psiquiátricos que incluso los han llevado a ser internados en instituciones de salud mental. Estos supuestos extraterrestres han escogido comunicarse con los seres humanos de dos maneras: canalizaciones, mensajes telepáticos, y secuestros, abducciones. Conforme a la Biblia, los ángeles son nuestros guardianes y mensajeros, pero según los relatos de quienes afirman haber sido secuestrados por extraterrestres, fueron llevados contra su voluntad, siendo a veces paralizados o inmovilizados para ser inspeccionados físicamente, incluso en sus cavidades corporales, especialmente en sus órganos sexuales, con instrumentos metálicos. Además, sus mentes fueron afectadas con pensamientos destructivos y violentos. Todo esto parece salido de una novela de ciencia ficción, en la que los seres humanos no son más que animales de laboratorio. No obstante, estos seres extraterrestres no pueden entrar en un cuerpo humano a menos que sean invitados. Cuando alguien entra en un estado de conciencia alterada, como proyecciones astrales, comunicaciones telepáticas, canalizaciones, comunicación con los muertos, estados de hipnosis, médiums, etc., se genera un vacío que estas entidades malignas tratarán de llenar. En la Biblia hay ejemplos de personas demonizadas. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente, y un hombre de entre la multitud exclamó: «Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo». Resulta que un espíritu se posesiona de él, y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarojos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaron, pero no pudieron. «Ah, generación incrédula y perversa», respondió Jesús, «¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo». Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión, pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre, y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Lucas 9:37. Mensajes extraterrestres. Parece obvio que ha habido intentos de acercamiento de seres extraterrestres con la humanidad y que se han tratado de comunicar de diferentes maneras. Curiosamente, sus mensajes han sido principalmente apocalípticos, religiosos y de naturaleza antibíblica, como la profesión de filosofías orientales, conceptos e ideologías de la nueva era y el ecumenismo, que llevan a pensar que todas las religiones son buenas y conducen al mismo Dios. Pero la Biblia enseña: las religiones no salvan,
El único camino a Dios es Jesucristo. La salvación es por gracia y no por obras. Sin embargo, si estos extraterrestres son mensajeros demoníacos o ángeles caídos, es natural que proclamen esta clase de mensajes. No cabe duda de que estamos viviendo los tiempos en que la mayoría de los seres humanos están listos para escuchar a estos espíritus, satánicos, seductores y engañadores. Esta clase de mensajes provenientes de entidades extraterrestres llevan a cuestionar su propósito. Estos supuestos seres extraterrestres hacen una travesía de billones de años luz simplemente para enseñarnos filosofías e ideologías contrarias a la Biblia. ¿Por qué estas entidades poseen a los seres humanos tal como lo hacen los demonios? ¿No son acaso seres más evolucionados? ¿Por qué mienten y tergiversan acerca de las verdades contenidas de la palabra de Dios? Todo esto está preparado, el camino para lo que la Biblia llama la apostasía de los últimos tiempos, cuando millones de cristianos profesos serán engañados respecto a las enseñanzas bíblicas, creyendo que están equivocados y decidiendo abandonar a Dios y la fe en Jesucristo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Primera de Timoteo 4:1. El anticristo y los extraterrestres. Es asombroso el paralelo entre la naturaleza y la misión del anticristo con la naturaleza y el propósito percibidos de los extraterrestres. Los extraterrestres se manifiestan generalmente proclamando que tienen todas las respuestas a los problemas humanos. Esta creencia surge debido a los supuestos poderes sobrenaturales que poseen y a su asombroso dominio de las leyes físicas y naturales. Así también, el anticristo se manifestará argumentando estas mismas cosas, exhibiendo su habilidad para realizar señales y prodigios, y ofreciendo un plan global tan maravilloso y asombroso para la humanidad y el mundo, que todos se postrarán ante él para adorarlo. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Apocalipsis 3:13. Al examinar los mensajes de los supuestos extraterrestres, estos hablan de globalismo, ecumenismo, reencarnación o inmortalidad personal, panteísmo, relativismo moral y la noción de que la Biblia no es la palabra de Dios. Todas estas son creencias que el mismo Satanás, a través del ministerio del Anticristo, promoverá durante la futura confederación global. Al pensar en las características sobrenaturales del Anticristo, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué le dirá al mundo acerca del origen de su poder y conocimiento? Si dijera que proviene de Dios, la comunidad científica y atea lo rechazarían inmediatamente. Y si dijera que proviene de las tinieblas, serían las masas las que lo rechazarían. El Anticristo afirmará tener una conexión con entidades sobrenaturales extraterrestres que le han revelado el secreto para superar las crisis de este mundo, como el hambre, la pobreza, el dolor, las guerras, el racismo y las diferencias culturales. Cuando este líder surja en el escenario mundial con su mensaje de amor y unidad, junto con las respuestas que el mundo anhela y con señales y prodigios engañosos, el mundo le adorará como a un Dios. Los siervos de Satanás. Es imposible que el pasaje de Judas acerca de los ángeles encadenados se refiera a los demonios, pues estos se encuentran en el abismo. Es un grave error creer que los ángeles caídos son demonios, pues son dos entidades espirituales completamente diferentes. Entonces, ¿quiénes son los demonios y cuál es su origen? Aun cuando no hay una respuesta absolutamente cierta, parece razonable y lógico sugerir que los demonios son los espíritus de los Nefilim que fueron destruidos en el diluvio. La Biblia no menciona que los Nefilim hayan sido enviados al Hades, al Sheol o al Tártaro, así que muy posible estos espíritus continúan rondando la tierra y buscando con quien encarnar. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Las actividades de los siervos de Satanás. Los demonios se deleitan atormentando al ser humano. La Biblia representa a los gigantes como seres muy violentos, soberbios, desafiantes y tiranos, que usaban su poder físico para obtener ganancias egoístas. Eran nómadas vagando de un lugar a otro buscando presas para atormentar o destruir.
Estas características también se encuentran en los espíritus inmundos o demonios en el Nuevo Testamento. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Mateo 17:15. Cuando los seres humanos morimos, nuestros cuerpos son deshechos completamente. Sin embargo, nuestros espíritus van al cielo o al infierno. Pero, ¿dónde terminaron los espíritus de los Nefilim? Fueron confinados a la tierra a buscar cuerpos donde habitar. Por el contrario, los ángeles caídos no andan buscando cuerpos para hacerlos su morada, pues los que pecaron se encuentran encerrados en prisiones de oscuridad en el Tártaro. Además, los demonios están muy asociados con la inmoralidad sexual, así que si alguien se involucra en la pornografía, ellos acuden como buitres alrededor del cadáver para atormentarlo. La inmoralidad sexual le abre la puerta de la mente y la voluntad a estos espíritus inmundos para que controlen los pensamientos y las acciones. Tal fue el caso del endemoniado Geraseno que vagaba desnudo por los cementerios. Cuando los demonios se apartaron de él, lo vistieron. También María Magdalena, que había prostituido su cuerpo, les abrió la puerta a 7 demonios. Cruzaron el agua hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Marcos 5:1. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Marcos 16:9. El juicio de los siervos de Satanás. Habiendo sido humanoides, los Nefilim no podían ser redimidos, pues la salvación solo la pueden obtener los seres humanos. Los ángeles caídos estuvieron y vivieron por un tiempo en la presencia de Dios, sirviéndole y adorándole, pero decidieron rebelarse junto con Lucifer, y ya no tendrán una segunda oportunidad ni podrán resucitar. Existe un tiempo determinado para su destino final. Los ángeles caídos que son libres continúan su trabajo de destrucción en las naciones del mundo. Por esta razón, conscientes de la guerra espiritual que se libra en el cielo, debemos seguir el ejemplo del profeta Daniel y hacer lo que él hizo, orar. Ya están muertos y no revivirán, ya son sombras y no se levantarán. Tú lo has castigado y destruido, has hecho que perezca su memoria.